¿Qué tal? Eh, Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a ver eh, cómo citar artículos para sustentar nuestra realidad problemática. En primer lugar, ¿no? ¿Qué es la realidad problemática? La realidad problemática consiste en dar un sustento a los problemas o realidades que se puedan presentar en distintas partes del mundo. Por ejemplo, si nosotros estudiamos la variable exportación, entonces tendríamos que analizar qué es lo que está ocurriendo con esa variable a nivel mundial, a nivel regional, a nivel nacional y también a nivel local. Todo ello nos permite que realizar un proceso de deducción en donde nosotros vamos eh, a tratar de deducir qué podría estar pasando en nuestro país en función a los problemas que están ocurriendo en otras partes del mundo. Entonces, la contextualización del problema se hace con los artículos que nos permiten sustentar una realidad que ocurre en el mundo y en nuestro país. Entonces, para que nosotros podamos eh, citar artículos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya. Lo primero que yo voy a hacer es citar, o mejor dicho, crear un folder. Entonces, le damos clic a esta parte, Create Folder, y aquí ponemos Realidad Problemática. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a buscar nosotros nuestros artículos? Entonces, para ello, vamos a recurrir al Google Académico. En el Google Académico nosotros vamos a poder encontrar artículos, tesis, libros, etcétera. Entonces, imaginemos que queremos ver o queremos realizar una investigación sobre clima organizacional y desempeño laboral. Listo. Entonces, nosotros escribimos y presionamos Enter. Luego nos van a salir muchos artículos, muchos documentos académicos, ¿correcto? Ahora, estos documentos tienen distintos años de publicación. 2015, 2008, 2015, 2018, 2019. Para que ustedes puedan buscar documentos ubicados entre dos periodos de tiempo, nos vamos a dirigir a esta parte, intervalo específico. Y aquí vamos a colocar, generalmente en las universidades aquí en Perú, te suelen pedir la realidad problemática de los últimos 5 años. Pero la comunidad científica nos sugiere que la realidad problemática sea del último año. Eso sería lo ideal. O sea, que nosotros busquemos artículos del año 2023. Pero sabemos que eso es un poquito más complejo. Entonces, lo ideal sería tratar de trabajar en una realidad común de esos periodos de tiempo. Por ejemplo, a partir del año 2020. ¿Por qué 2020? Porque en el año 2020 en el mundo estalló la pandemia por SARS-CoV-2. ¿Y por qué no pongo 2019 o 2018? Porque son realidades diferentes. O sea, en el año 2020 empezó la pandemia. Y como inició la pandemia, entonces lo que pasó en el 19, lo que pasó en el 18 ya no nos sirve. ¿Por qué?
Porque el mundo se enfrentó a otra realidad por COVID-19. Entonces, lo recomendable es al menos trabajar en los últimos 2 años, o claro, los últimos 2 años, los últimos 3 años. Entonces, aquí nosotros vamos a colocar nuestro intervalo específico. O también le puedes poner desde 2019, pero mejor es aquí. Le pones buscar y te van a salir los artículos. ¿Ves? Ahora, ¿cómo sé si se trata de un artículo o no? En esta línea que está de color verde, más o menos. ¿Ya? Entonces, estas letritas que están acá, que son las más pequeñas, son las que nos van a decir si son revistas o tesis. ¿Cómo sé que es una tesis? Cuando diga repositorio. ¿Cómo sé si es un libro? Cuando en estas partes pues diga libro entre corchetes. Todo lo demás va a ser artículos. Por ejemplo, veamos este documento. Efectivamente, efectivamente, es un artículo. Entonces, nosotros lo descargamos. Listo. Le ponemos descargar y aquí nos va a aparecer el archivo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a abrir la carpeta de descargas. ¿Listo? Y aquí voy a abrir el Mendeley. Entonces, lo que yo hago es mantener presionado clic izquierdo y arrastrar. Listo. Ese es el punto de partida. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Ahora, dale doble clic. Te sale toda la información. Ahora, un momentito. Listo. Entonces, acá nos vamos a ubicar primero. Vemos tipo de documentos. ¿Ya? Estos documentos pueden ser artículos, libros, capítulo de libro o sección de un libro. Pueden ser tesis, páginas web, etc. Se recomienda trabajar solamente con artículos, con tesis y con libros, al menos para las carreras de ciencias empresariales. ¿Sí? Entonces, yo tengo que buscar, o sea, esto es un artículo. Esto es un artículo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es seleccionar artículo, porque esto no es una tesis, esto no es un libro. Entonces, para ello me voy a esta pestañita. Y acá tengo que seleccionar Journal Article o Journal Article. Le das clic acá, te suelen aparecer por defecto. Listo. Una vez que tú tienes esto, colocas el nombre del autor. Perdón, vemos el título. Ya. Si el título está mal escrito, si no coincide con este, lo tenemos que corregir. O sea, dice clima organizacional y desempeño laboral. Entonces falta, pues, le incluimos laboral. Listo. Lo importante aquí es no colocar el punto. Ya solamente colocamos el título y lo dejamos así. En autores, mira, solamente me aparecen 2, pero aquí son 4. Y podemos observar que no coinciden. Son otros autores, ¿te das cuenta? Estrella Azaña no está. Carlos Edson tampoco. Entonces, cuando esto suceda, lo borramos. Y colocamos el apellido paterno y el primer nombre. Pero si en tu universidad te piden que coloques los 2 apellidos, hazlo. No hay ningún problema. Entonces, aquí en Perú generalmente colocamos el apellido paterno, ¿no? Y le pondríamos coma. Miren acá. Cuando yo estoy escribiendo, aquí me aparece last name. Si yo escribo así, ¿qué está pasando? Sigue resaltado la sección apellido. Para que se resalte el nombre, tenemos que escribir coma.
Dejamos espacio. Alexandra. Listo. Luego presionamos Enter y colocamos el segundo autor, Alvarado Wendy. Si quieres le pones los dos nombres y los dos apellidos, no hay problema, pero los separas con coma. Siguiente, Castro Nancy. Fajardo Catherine. Listo, ya está. Entonces, una vez que nosotros tenemos esta parte, le damos clic afuera y te aparecen todos los nombres. ¿Ves? Listo. Journal. Journal es el nombre de la revista. Entonces, esto suele aparecer aquí. ¿Ves? Entonces, esa es la información que yo tengo que colocar. Suele aparecer también en la parte de arriba. Ciencia Latina. Revista multidisciplinar. Ciencia Latina, revista científica multidisciplinar. Entonces, le ponemos el nombre. Ciencia Latina. Listo, porque ese es el nombre de la revista. Perfecto. Año. ¿En qué año fue publicado? Aquí está. 2022. Listo. Volumen. Generalmente el volumen te aparece acá. Pero a veces te puede aparecer un 6 entre paréntesis 1. El número que está fuera del paréntesis es el volumen. Y el número que está dentro de los paréntesis es el número O y sube. Listo. Páginas. Ya. Nosotros podemos ver las páginas. Bueno, aquí no aparecen. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Irnos al link. Aquí está. Bajamos y vemos acá. ¿Ves? 1382, 1393. Ya, 11 páginas. Está bien. 1382, 1393. Tienes que revisar toda esa información porque de repente no coincide. Entonces hay que tener bastante cuidado. ¿Ya? Si quieres le pones acá revista científica multidisciplinar. No hay ningún problema. ¿Ya? Perdón. Listo. ¿Qué más? El abstract, que es el resumen, no nos interesa. Tags, tampoco. Palabras clave, tampoco. Solamente nos importa la URL. Pero aquí hay un detalle. Hay investigaciones que cuentan con el DOI. Entonces, nosotros vamos a verificar si el DOI coincide. Entonces, nosotros pegamos el DOI acá y tiene que aparecernos efectivamente. Si esto está correcto, lo colocamos aquí. A ver, DOI, acá. Ahí lo copiamos. ¿Y qué pasa si no encontramos el DOI? Copias la URL. Y la URL es la ubicación en Internet del artículo. Listo. Cualquiera de los dos lo puedes poner, ¿ya? Pero si aparece el código DOI, se le da la preferencia al DOI. ¿Correcto? Entonces nosotros tendríamos que eliminar esto. Listo. Ya está. Entonces, ahora sí, yo podría citar un artículo científico. Entonces aquí yo pongo realidad problemática. Ya saben, generalmente es en Arial 12, texto justificado, interlineado 2,0. Entonces, ¿cómo hago para citar? Listo. Para citar un artículo, yo me voy
a la parte que dice referencias. En referencias, yo le doy clic a insertar cita. Te aparece este mensajito, Go to Mendeley. O mejor dicho, te aparece este aviso y le das clic a Go to Mendeley. Noten una cosa. Cuando yo no hago esto, aquí no me aparecen unas comillas. Y aquí tampoco. ¿Por qué? Porque no se activó la correspondencia entre ambos software. Entonces, lo que yo tengo que hacer es decirle al Word, tienes que jalar esta cita del Mendeley. Por eso nos vamos a referencias, insertar cita, Go to Mendeley. Cuando tú haces eso, te das cuenta que aquí está apareciendo unas comillitas. Eso significa que nosotros ya podemos jalar la cita del Mendeley al Word. Entonces verificamos si es el archivo que nosotros queremos citar. Efectivamente, es. Entonces le das clic a las comillas y te aparece así. Nótese que la norma APA nos indica lo siguiente en su versión 7. A partir de 3 autores a más, va el primer apellido del autor principal, espacio et al, punto, coma, el año. Y aquí ya nosotros podemos escribir. Podemos escribir lo que queramos y hacemos nuestra cita parentética. ¿Te das cuenta? Entonces, lo único que vas a hacer acá es ponerte a escribir. Ya no tienes que hacer otra cosa. Simplemente citas, lees el artículo, extraes la información que es de tu interés y citamos. Ahora la pregunta es, ¿estará correcto esto? Esta cita sí está correcta. A esta cita se le llama parentética. ¿Por qué? Porque está enfocado en la idea. No importa que esté parafraseado o no. ¿Ya? Esto es una cita parentética. Cuando tú colocas el nombre al inicio y después pones una coma, escribes, a esto se le llama una cita narrativa. ¿Sí? Una cita narrativa. Listo. Entonces, de cualquiera de las dos formas tú puedes citar el artículo. Ahora, y quiero referenciar. Perfecto. Le das Enter y aquí pones insertar bibliografía. Listo. ¿Qué te dice la norma APA? A apellido paterno, coma, la inicial del primer nombre, punto. Si es el único autor, punto, espacio, entre paréntesis el año. Pero cuando hay más de un autor, te dice apellido paterno del primer autor, coma, inicial del primer nombre, punto, coma, apellido paterno del, sí, primer apellido del segundo autor, coma, inicial de su nombre, punto, coma, espacio, primer apellido del tercer autor, coma, inicial del nombre y así sucesivamente. En el último termina con el punto. Abrimos paréntesis, colocamos el año, punto, el título del artículo va en letra normal, punto. El nombre de la revista va en cursiva, coma. El volumen va con cursiva. Entre paréntesis, el número va con número normal, valga la redundancia. Cerramos paréntesis, coma, páginas, pp-pp, punto, la URL. Listo. Y con esto nosotros podemos citar artículos para redactar nuestra realidad problemática. ¿Sí? Muy bien, estimados. Espero que les haya servido este video y en uno de estos días estaré publicando la metodología para que podamos citar antecedentes y después libros. Después les voy a explicar cómo hacer los resultados descriptivos e inferenciales. Eso sería todo. Muchas gracias.
Buenas tardes.